Eh, Aquí vamos a esperar que se una entonces Cristian. Un gusto tenerlas y tenerlos. Vamos a esperar que se conecten de a poquito. Así que estamos súper contentas. Ah, hola, Loreto, te veo. Nebulous Notions también está conectado. Carlos Medium, hola, un gusto a todos. Qué bueno que se están conectando, estamos súper contentos con Cristian, estamos bien expectantes, han sido días muy divertidos de preparación, de hartas conversaciones sobre lo que les vamos a contar hoy día, así que hemos estado muy metidos en toda la onda, así que ya van a ver, ahí estamos, ahí llegó Cristian. Hoy estamos súper contentos, vemos 16, guau, está súper bueno. Ya, empecemos. Bienvenidas a todas, a todos, a todos. Eh, Bienvenidos. Presentemos primero a nuestro querido compañero Cristian. Eh, Bueno, comienzo Contemos entonces nuestra historia. presentándome. Dale, dale. Yo quiero que un espacio para presentarnos, porque bueno, tenemos públicos ahí compartidos Cruzados. que ahora se unen. Exacto, cruzados. Así que bueno, yo me presento. Yo soy Cristian Román, soy artista visual, soy canalizador. Vivo en Córdoba, Argentina. Eh, Llevo adelante un proyecto artístico espiritual que se llama diariodeuncanalizador.com, que es un blog donde comparto la información que recibo de mis guías espirituales y también donde comparto las creaciones, mis dibujos, que están basados o que están canalizados también. Básicamente ese es mi proyecto, que surgió, que viene desde hace un año. Hola Judith, ¿cómo estás? Está llegando más gente. Que viene funcionando que vienen haciendo desde hace varios años y que terminó de cuajar, como decimos acá, de decantar en pandemia, ¿no? Entonces es un proyecto bastante joven que por supuesto están todos invitados a visitar. Y ahora le paso la voz a Rosario para que ella se presente y conozcamos todos. Bueno, mi nombre es María del Rosario, alias Rosario M en mi Instagram, que es Camino a Nuestra Alma. Eh, yo llevo como 13 años de historias varias que he ido contando también a través de mi Instagram. Historias muy bonitas y muchas cosas locas que hemos compartido con Cristian desde que nos conocemos. Siempre estamos chateando, mandándonos audios de las cosas que nos van pasando. En este periodo, sobre todo en pandemia, nos mandábamos hartos recaditos así de las cosas divertidas que nos pasaban. Yo soy medium, canalizadora, psíquica, que yo creo que psíquico o perceptivo, hemos conversado con Cristian que creo que es una de las mejores palabras para describir lo que nos pasa. Eh, y de Ujú. esto partió a mí todo parte desde una depresión que tuve y ahí empecé con esta historia, así que yo tenía 24 años, yo antes de esto no me acuerdo mucho más de haber tenido percepciones, algunas quizás, pero no tan claras como de ese momento. Y la mediumnidad es lo último que en aparecer en esta historia. Así que, y ahí entendí ya que era un todo. Para mí, por lo menos, eh, ser o sea, medio un canalizador y todo está como junto o muy cerca unos de otros. Depende a lo que te conectas, el nombre que tiene en el fondo la percepción, ¿no? Depende si te conectas con guías, canalizas, si te conectas con personas fallecidas se llama medium. Entonces hay como distintos nombres, pero para mí es como la misma línea de conexión. Yo soy profesora de profesión, soy profe de castellano, así que de repente también el comunicar para mí ha sido algo súper interesante porque ya es mi profesión y el ser medium, canalizador y todo esto, como verá Cristian, también te invita a comunicar. A mí desde la palabra, a Cristian desde el Ujú. arte, así que para nosotros también es interesante cómo se conectan nuestras profesiones o nuestros quehaceres con estas capacidades. Así Ujú. que eso es súper entretenido. Es maravilloso. Eh, Creo que tenemos una anécdota bien interesante para contarles a la gente acá cómo nos hemos conocido, ¿no? Creo que es el detalle que falta para hacer el puente, ¿no? Entre nuestras historias.
Sí, Si me permitís, me gustaría contar un poquito de esa parte. dale. Bueno, ahí vamos. En el 2018 fue que Sí, se realizó un curso de introducción a la mediunidad en Santiago de Chile, a cargo de Sebastián Lía, si no me equivoco, Eva Marchand estaba y sí. Y está Esteban en Vigo, ¿verdad? vivo. Sí, Exacto, bien, que son los que, bueno, algunos conforman Intangible Lab, ¿no? Que es una plataforma, ¿no? Para mediums. de medios. Entonces, Ellos bueno, forman medios. ellos forman, exacto, es como una escuela de mediums, podríamos decirlo. Entonces, bueno, yo viajé para allá, es en 2018, era verano, y bueno, en ese curso estábamos los dos, ¿no? Rosario, estábamos yo también, y bueno, otra gente más. Lo curioso es que si bien no interactuábamos en los momentos de la clase, coincidíamos en la parada del colectivo. Cuando teníamos que Ambos regresar en yo al micro. hotel, ella, el micro, claro, bien, Sí, vale, acá vale le esa decimos aclaración. la micro. Así que bueno, nuestras charlas eran en el micro y así, bueno, fuimos entablando este diálogo y bueno, la comunicación siguió, volví el año pasado, el año siguiente, quiero decir, a Santiago. Bueno, Rosario tuvo la amabilidad junto, bueno, con su familia de recibirme en la casa mientras realizamos algunas prácticas mediúmnicas y yo me formaba también en canalización. Así que bueno, gracias también de nuevo por eso. Sí, a mí hay una anécdota también. Yo me acuerdo que cuando te conocí te presté un libro, que es El Águila y la Rosa, que yo también lo dejé en mi Instagram, que ese libro yo se lo he prestado a mucha gente, que es como mi libro guía así de ser medium, como muestra una práctica de ser medium, y tú te lo llevaste, ¿te acuerdas? Te lo llevaste, y yo dije, no sé Sí, cómo con este libro va a destino, volver, algún día va a exacto. volver. Y volví al año siguiente con Cristian incluido. La verdad que fue un acto tuyo muy desprendido. Yo decía, ¿y cómo hacemos para devolverte? Pues no importa, ya veremos, decía vos. Ya veremos. Así que Y ese fue libro ha sido maravilloso. así. Se ha ido muchas veces y ha vuelto a mí muchas veces así. Y porque es muy difícil de conseguir en físico. Quizás Es en un online libro hoy día, muy hermoso. sí, muy, muy, muy Ojalá difícil. alguien, si lo puede encontrar, es un tesoro. Así que si lo encuentran, por favor, sí, cómprenlo. Es, Si lo encuentro. es un tesorito. Si lo Sí, encuentran. es muy bonito. Es muy bonito. Bueno, y bueno, tenemos un tema para esta noche son las percepciones extrasensoriales, que, bueno, pusimos ese nombre, aunque no estamos, me parece, como muy de acuerdo No, no estamos tan de acuerdo. con esa acepción que es muy conocida o muy pública, pero bueno, creo que podemos empezar desde ahí para empezar a tratar el tema, ¿no? Sí, sí, partir por qué la percepción extrasensorial, porque pareciera que al decir percepción estuviera fuera de los sentidos, al decir extrasensorial. Pero conversábamos con Cristian que al final quien percibe o cómo percibimos es desde los sentidos. Eh, y ahí tenemos quizás el tema de la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, que ahí conversábamos con Cristian también, que la telepatía él como que la percibe, ¿no? Es algo así, como que la escuchas. Claro, yo la siento, ¿no? Es como que me mandaran información y yo la puedo decodificar. Sí, con Rosario hablamos de esto de los sentidos, que es como clave, que a mí siempre me encanta parte de eso, ¿no? Que tenemos los sentidos físicos, los cinco que conocemos, ¿no? Eh, y también tenemos como unos paralelos, que son los sentidos sutiles, que digo yo, ¿no? Los espirituales, entre los cuales está justamente, ¿no? La clarividencia, la clariaudiencia, y también los otros, ¿no? Relacionados con el olfato, el gusto, con el tacto, que sería como percibir, ¿no? Percibir presencias, energías, espacios. Y como bien decía Rosario, eso no está por fuera de nosotros, forma parte también de nosotros. Por eso estas percepciones extra, en realidad nosotros lo dejamos en percepciones, ¿no? Mm, sí. Y para mí, por lo menos desde lo extrasensorial, intrasensorial, eh, Mm. también es como, en el fondo los sentidos lo que permiten es captar el mundo.
Por lo tanto, si captan el mundo de lo real, de lo físico, Ujú. también captan el mundo que no podemos ver desde el punto de vista físico. Por eso nominamos clarividencia, ¿verdad? A ver, que la verdad es que ahí yo te diría que hay dos tipos de clarividencia. No sé si hay varios medios conectados aquí, quizás ellos también nos puedan contar, pero Bien. hay una clarividencia en la que uno ve como un holograma al lado de uno. Hay gente que ve efectivamente como si fuera algo físico a las personas fallecidas, por ejemplo, o a los maestros, guías, etcétera. Hay gente que le pasa eso. A mí me ha pasado no en tantas oportunidades. Y hay otra clarividencia en el fondo que es que uno ve en su mente, que en el fondo el mensaje te Exacto. llega como una imagen en tu cabeza. Entonces es como ver, pero están como estas dos formas de ver, o ver efectivamente algo físico, o ver en tu Ujú. cabeza que eso es lo que hablábamos la otra vez, que es como un recuerdo, que uno ve como si fuera un recuerdo. Y es súper interesante porque en el fondo para comunicarse del otro lado usan tu propio conocimiento del mundo como para leer. Eso yo le decía a Ujú. Cristian, que se supone que cuando un niño lee, eh, lee a través de su conocimiento del mundo. Mientras más conocimiento del mundo un niño tiene, mejor es su comprensión Ujú. lectora. Entonces, viste, ahí dice Mayra, yo veo en la mente. Eso es lo que a mí también me pasa, eso, yo veo como en mi mente las cosas. Y Exacto. al mismo tiempo, también he visto físicamente, como el relato de mi perrito que yo conté, el perro ahí al lado de mi cama. Que tampoco es que es como un holograma. Es como si vieras algo, pero en realidad no lo ves, es como que lo ves con el rabillo del ojo, es como, para mí esa forma, pero tú lo ves, logras distinguirlo. Entonces, creo que, y es mucho más común la clarividencia. Entonces, a quienes tengan Ujú. clarividencia, nos pueden contar ahí quiénes tienen más clarividencia y la clariaudiencia. eh, Ahí no sé cómo tú lo ves, porque hablábamos de esto de Bueno, percibir. sí, lo de la clarividencia es tal cual como vos decís. Después, si quieren, contamos algunas anécdotas particulares para que vean cómo lo percibimos, ¿no? Cada uno de nosotros, que no es igual, así que eso es interesante también, porque si bien entendemos, ¿no?, que la clarividencia son estas imágenes internas que uno puede ver, siempre tiene como particularidades, ¿no? Entonces eso está bueno verlo a través de las anécdotas. En el caso de la clareaudiencia, a mí me pasa algo particular, que es que, estoy seguro que a muchos les debe pasar también, es que cuando una entidad espiritual se acerca, yo escucho zumbidos. Al principio me parecía que era algo casual o azaroso, no lo atribuía a entidades espirituales, pero se han encargado de hacérmelo saber, digamos, ¿no? Cuando yo estaba hablando de guías espirituales, ellos venían y me hacían un zumbido. Cuando pronunciaba esa palabra, venían y me hacían un zumbido. Y así, bueno, fuimos entablando un diálogo. Esto es bien curioso, no sé si tendrán este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, a lo largo de bastante tiempo, de muchos de estos encuentros, ¿no?, de zumbidos de izquierda y derecha, empecé a hablar un código, ¿no?, de comunicación con estas entidades. Me di cuenta que si venían de la derecha eran guías espirituales o ángeles, y me di cuenta que si venían de la izquierda eran mis familiares desencarnados o familiares de otras personas, ¿no?, con las que estaba al frente en ese momento. Así que eso me pareció muy curioso, porque al principio creí que eran sonidos azarosos, pero después me di cuenta que no. Ese es un Yo lo ejemplo muy tengo al concreto. revés. Yo lo tengo al Mm, revés. Por la derecha, yo siento las sesiones de mediunidad para mí son por la derecha y por la izquierda ajá. al otro lado de todas las otras cosas de canalizar. Es muy divertido estar al revés. ¿Ves? Al revés. Pero es Sí, bien curioso porque uno adjudica esos sonidos, a veces puede ser, ¿no?, como una alta presión o hay un pitido que es constante, que ya es una enfermedad del oído, digamos, ¿no? Pero estos sí. son bien casuales. Y en mi caso, bueno, yo cuento porque es bien interesante la anécdota, que fuimos como desarrollando este código de comunicación. El próximo paso de esta comunicación, que además de dar la presencia, que era como la primera instancia, me empezaron a señalar estas cosas que yo leía o veía en ciertos momentos, ¿no? Entonces yo estaba leyendo un libro
y resulta que hay una frase que es muy significativa y cuando leo esa frase viene el pitido, ¿no? Del lado derecho. Y así me iban señalando cosas, así que es bien divertido, me parece a mí curioso, ¿no? Contarlo también, que funciona de esa manera para mí, ¿no? Entonces, suena como algo primitivo, pero es una forma que hemos encontrado. Otra cosa que le quiero contar porque es muy tierna también en relación a la clariaudiencia es que una noche, bueno, pensando en mis padres que están trascendidos, decidí como evocarlos y mandarles muchos, muchos besos. Y yo estaba en cama, ¿no? Con los ojos cerrados, luces apagadas, y siento dos zumbidos del lado izquierdo. Y fue para mí como un beso de las buenas noches, ¿no? Me pareció algo muy hermoso Sí, y ahora lo tomo como eso, digamos, ¿no? Como un gesto, ya no, o sea, no me sorprende demasiado, porque ya lo tengo asimilado y me parece algo súper bello, ¿no? De tener como estas confirmaciones tan concretas. sí, de todas maneras. Y lo otro que, no sé si, a mí me pasa como a ti, a mí me duelen los oídos. De hecho, antes de saber que podías canalizar, me dolían mucho. Hacía prácticas de yoga, bueno, aquí está la Andrea Millones en Yoga allí, y me dolían los oídos. Y un día mi maestra me dice, estás bloqueando como la pasada, entonces por eso te duele. Y claro, y efectivamente empecé a soltar y se empezó a abrir, y hasta que escuché. Y, y escuchar también es como ver para mí. Uno escucha como con los oídos, pero los oídos que están conectados como a la intuición, ¿no? A la mente. Es como una cosa extraña, es escuchar, pero por dentro. Ujú. Es como cuando uno se dice cosas a sí mismo. Es como esa misma, como una voz interna, pero que sabes que viene desde fuera. Y realmente, no sé si te pasa a ti, pero la mejor forma de canalizar es con los ojos cerrados. Para mí Sí, mucho me más pasa, fácil. totalmente. Es Es más mucho. potente. He canalizado escribiendo, o sea, tipeo directo en el computador algunas cosas, mensajes completos, de hecho, cosas, o sea, ya mensajes completos, Ujú. pero los puedo tipear en el computador, pero también es difícil como hacer eso. Eh, pero con Bien, práctica uno lo va haciendo hasta que como que lo vas ordenando. Tú lo lo escribes a mano. incorpora. Claro, yo canalizo, empecé canalizando a mano, es decir, si me conecto, abro, pongo la intención de comunicarme con mis guías, empiezo a escribir, la mano no se mueve sola, yo creo que hay que hablar esas cosas también, ¿no? Sí. Por ejemplo, de que las voces que vos escuchás no es voces de alguien más, es como si fuera tu propia voz interna, ¿no? Que te Sí, va, yo una no, voz sí, conocida, es una voz. claro. Sí. Exacto, ¿no? No es que escuchás la voz de alguien más, ¿no? Que no conoces, es algo interno. Eh, y en el caso de esta escritura, no es que se me mueve la mano sola, como algunos pueden llegar a... Bueno, hay casos en que puede llegar a suceder cuando la fusión es muy, muy intensa, pero en este caso no, es más bien un trabajo, te diría que hasta telepático, ¿no? Yo siento que los guías me tiran un bloque de ideas que yo tengo que empezar a desenredar a través de la escritura, ¿no? De desentrañar esas ideas en palabras, ¿no? Ese es como mi trabajo. Yo siento que a veces soy un traductor de ese bloque de ideas que me depositan y que yo hago esa tarea, ¿no? De ponerle palabras. Por eso tiene como sesgos míos, ¿no? Tiene las palabras que yo uso, eh, y cosas que son de mí, ¿no? Porque utilizan nuestros propios recursos para Sí. poder materializar un mensaje. A vos te Y, pasa también esto, Rocío. sí, y quiero decir algo súper clave ahí que yo lo aprendí después, o sea, antes lo hacía muy a mano, y es que siempre para comunicar del otro lado usan tus palabras, tus imágenes, como tu memoria. Por eso yo hablaba de tu conocimiento de mundo. Ujú. Y eso para mí fue tan clave cuando yo tomé el curso de mediunidad, porque yo como que veía de pronto cosas, pero cuando empecé a darme cuenta que lo que yo veía era el mensaje, o sea, que no tenía que esperar palabras, no tenía que esperar algo como tan elaborado, sino que de una imagen Ujú. que yo veía, ir viendo yo lo que yo te decía, qué había al lado, como, no sé, veo un árbol y ¿de qué es el árbol? Ya es un árbol de peras. ¿Y por qué veo el árbol? Ay, tiene un columpio y está en una casa así, así. Entonces, como que empecé a profundizar, lo que se llama tirar del hilo,
que varios aquí que son medium deben conocer el concepto, pero como Exacto. tirar del hilo para poder agudizar la vista y seguir la línea de lo que estás viendo. Entonces creo que en el caso del oído funciona para mí de otra forma, que es como escuchar mejor y uno igual puede preguntar al otro lado. De hecho, las canalizaciones uno hace una Ujú, pregunta y de ahí viene el recado. claro. A veces Ujú. hacen la canalización con fecha y A veces simplemente uno escribe. abre, claro, exacto. Es bien interesante lo que vos decís, Rosario, de que tu forma de canalizar, bueno, de recibir los mensajes, a veces con una pequeña pieza de información que vos seguís, continúas, ¿no? Investigás, es como si preguntaras a esa imagen, ¿qué más hay, no? Como cuando uno Y mira así con los así, ojos entrecerrados y hace así como, claro, no vi bien. Esa misma sensación de hacerlo es con la cabeza, como no veo, claro. es lo mismo. Es bien interesante. Yo con la clarividencia, con esta capacidad que tenemos todos en realidad, creo que hay algo también que está bueno decirlo en esta instancia, estoy seguro eh, que muchos de ustedes han tenido este tipo de experiencias, ¿no? Similares. Si es así, por favor, cuéntenos porque podemos ir leyendo, por suerte yo puedo ir leyendo los mensajitos también. Sí, sí. Eso está genial. Lo que quería contarles, compartir con respecto a la clarividencia es que a mí me funciona un poco diferente a vos, Rosario. Eh, yo tengo también por etapas, ¿no? Esto que les voy a contar no sucede tan frecuentemente, sucedió hace un tiempo, ¿no? Pero fue seguido. Cuando yo estaba en momentos de relajación, entrando al sueño o viajando en colectivo o que no me acuerdo cómo le decías, al La micro, colectivo, al micro. la Viajando micro, en sí. micro, me relajaba y ahí sucedía algo, ¿no? Yo sentía que una entidad inteligente externa a mí me depositaba una imagen, ¿no? Muy concreta. Flash, ¿no? Y esa imagen era tan pregnante que, aunque sea de un microsegundo, como yo la sentía, igual me acordaba de esa imagen. Y generalmente estaba compuesta como de tres partes, ¿no? Eh, por ejemplo, les cuento una anécdota que es bien curiosa para que vean cómo funciona en mi caso, ¿no? Mm, Cómo funcionaba, porque creo que ahora también ha cambiado. Esa imagen que recibí en ese viaje era de el rostro de una amiga que yo considero una hermana de la vida, ¿no? Entonces ese rostro me daba el concepto de hermana, ¿no? Entonces yo tenía un concepto de hermana. Eh, en otra parte de la imagen había una cama, cucheta le decimos acá, que son de los hermanos, ¿no? Que van una encima de la otra. sí, Bueno, acá le decimos así, ¿no? Y en la cama, en la parte de arriba, estaba durmiendo un elefante del tipo hindú, decorado con colores, ¿no? O sea, fíjense hasta lo absurdo de la imagen, ¿no? ¿Qué es esto, no? Hay una mujer, una cama y un elefante durmiendo arriba. La verdad que me sorprendí cuando recibí esta imagen, pero entendía que había algo. Yo entendía que iba a conocer a alguien que podía transformarse en una hermana de vida. Pero no entendí ni la cama ni el elefante. Lo dejé que descansara esa información, llegué al lugar donde pretendía ir y cuando conocí a esta persona me di cuenta que era mayor que yo, o sea que si era una hermana iba a ser una hermana mayor, yo le interpreté que al dormir arriba era más grande que yo, ¿no? Y lo curioso del elefante fue que esta mujer trabajaba en un resto de comida vegetariana que estaba absolutamente decorada por este tipo de elefantes, ¿no? Entonces ahí terminé de codificar el código que me habían pasado en esa imagen. Me estaban avisando que iba a conocer a alguien que iba a ser trascendente. Así que acá le mando un beso a Vali, que no creo que esté viendo este video, pero es una persona significativa para mí. Esa es una anécdota que les cuento que me parece que puede ilustrar un poco las distintas maneras, ¿no? Cómo funciona para vos, Rosario, en este caso, cómo funcionó para mí. sí, y ¿sabes lo otro? Mira, aquí hay, Caroline Focus dice, me pasa todo lo que comentan, lo bueno es escuchar de cómo establecen un código. Y ahí en el código me parece que también hay algo interesante, y es que
eh, claro, uno empieza a establecer ciertas maneras en que percibe huellas de algo específico. A mí me pasa que cuando, bueno, en mediunidad, ¿verdad? Hay personas que pasan al otro lado directo y hay gente que se queda Ujú. como cumpliendo, acompañando a su familia un tiempo, y me ha tocado pasar gente que se ha quedado con su familia por alguna razón. Eh, y para mí hay un indicador de eso, que es que yo siento que la persona está en la casa. Entonces yo cuando hago una sesión de mediunidad no me puedo salir de la casa, no puedo, o sea, es como que me quedo ahí pegada y yo veo la casa y he llegado a describir cómo está la persona sentada y lo que hay a su alrededor incluso, pero no puedo salir de la casa. Entonces cuando estoy en la casa y no puedo salir de la casa, para mí es un indicador de que esa persona está como a este lado. Entonces, para mí ese es Ok, mi código. Y ahora, una vez pasando, ese era mi código inicial, ahora ya lo percibo de otra forma, un poco más como de categoría, de- y me empieza, y aquí yo hablo del oler, entonces la percepción para mí también incluye el oler, porque yo digo, algo raro hay aquí, que yo lo siento como si oliera raro, pero no es que huela qué un bueno. olor cualquiera, no es ninguno, pero es algo me huele Una raro, sensación, una claro. sensación. Entonces digo, y ahí empiezo a indagar qué cosa es, y por lo general es esto que te comento. Entonces, creo que es también súper importante que a veces cuando uno le dice tienes buen olfato o eres perceptivo o te das cuenta de las cosas, eso es Ujú, así. Lo que pasa es que tienes que saber cómo usar esa intuición que se transmite a través de ujú. otras partes del cuerpo. Entonces, para mí, por ejemplo, el tema del olfato es como, yo le he dicho a algunas personas que hago sesiones de camino de vida, como tú tienes buen olfato, tú sabes cómo son las personas o qué va a pasar. Entonces, huele, usa tu olfato Huele. para poder, saber, Percibir. para poder percibir. Claro, Y lo otro, percibir. yo también te contaba que en el caso del tacto, hay mediums que lo hacen, hay personas que lo hacen sin tener como un título de algo, eh, que es como percibir a través de las cosas. Uno toca las cosas y siente cómo es la persona de quién son esas cosas. Fotos también, Ujú. hay gente que toca las fotos y percibe a las personas que están en las Exacto. fotos. Y otra cosa que yo, ahí parece que estaba la Rosana por ahí, que también, eh, que en algún minuto lo hablamos, que es, yo escribo los nombres, en algún minuto cuando empecé a percibir personas, anotaba los nombres completos de las personas en mi cuaderno con sus fechas de nacimiento y le pasaba los dedos al nombre y empezaba a percibir. Y aquí también una clave importante, que es que cuando, para poder percibir hay que acallar la mente. Y a veces la mente es muy activa, muy divertida, Ujú. entonces Uf. empieza a hacer cosas como mañana Ujú. es el cumpleaños de mi primo, tengo que ir a comprarle un regalo, y tu cabeza empieza a pensar miles de cosas para que no puedas hacer otra cosa que no sea pensar. Entonces, hay un cuento súper bonito de Kundalini Yoga que habla sobre las mentes, que son tres tipos de mente, pero para distraer a la mente que está así pensando todo el rato, uno la distrae con hacer un ejercicio repetitivo. Entonces, para mí hacer eso es pasarle los dedos al nombre un rato y sentir la hoja simplemente con los dedos, y ahí Ujú. ¡puc!, la imagen o la idea viene a mi cabeza. Entonces también creo que cada quien tiene que encontrar como el artilugio para hacer callar como esa mente. Y también lo hablamos en el caso de, yo le decía a Christian que en el caso de la serie de Tyler Henry hace dibujos, hace rayitas. Eh, Rayos. Ujú. entonces por ahí hay amigos míos que también me han dicho que usan rayitas para poder percibir, o sea, rayan el cuaderno y ahí le salen los números, te salen las palabras, te sale cuántos hermanos son, te salen a veces letras de los nombres. Entonces, cada quien tiene como un artilugio para engañar la mente que se queda ahí tranquila a un ladito mientras uno hace esto otro. Así que me parece súper Claro. divertido como los métodos, ¿no? El Seba Lía, no sé si te acuerdas, Cristian, cuando, no sé si fue en el curso o fue cuando nosotros estuvimos con él, que decía que él mueve los pies, Ah, se sí, balancea recuerdo. mientras lo hace, Una que es especie como, de... Ujú.
Y es como un movimiento de los sufis que se mueven, él hace eso como para entrar en ese estado de meditación que él pone en esto, ¿no? Entonces me parece súper interesante cómo probablemente si empezamos a ver más mediums o más personas perceptivas que usan Ujú. alguna forma, yo también uso los dedos, hago así, cuando algo no puedo dar con la cosa, empiezo así. Entonces como es muy divertido eso. Entonces también, ¿hay alguien que use Es, mañas que tenga la maña que tenemos nosotros? Así como, yo tengo esas claro, mañas, no sé tú. es bien, la verdad que es bien interesante, porque bueno, yo no trabajo de la misma manera, ¿no? Pero es verdad que hay que ubicar a la mente en el lugar que tiene que estar. Eso es como clave. Por eso se recomiendan siempre, ¿no? Las prácticas meditativas, contemplativas, yoga, respiración consciente, todo eso siempre ayuda, ¿no? A entrar como en la frecuencia. A la mente hay que llevarlo como a cierta frecuencia que favorece estos estados, ¿no? De conexión y de comunicación. Entonces, bueno, por eso se recomienda tanto, ¿no? La meditación en estos casos. En el caso del arte también es como muy natural, ¿no? Porque uno entra, cuando crea, cuando dibuja, pinta, entra en un estado de Mm, flujo que está, ¿no? En esa frecuencia, ¿no? De trabajo del cerebro. Es como pasar de, a ver, del cerebro derecho, que es el racional, a ver si está bien dicho, hacia el izquierdo, ¿no? No, al revés. Me parece que es al revés bueno, del hemisferio racional al hemisferio simbólico, ¿no? Entonces creo que en la actividad artística, por ejemplo, es algo que se da naturalmente. En la actividad creativa es algo, bueno, sí, muy frecuente. Y si no, está bueno generarlo, ¿no? Ser consciente de eso, bajar, ¿no? La actividad del cerebro y conectar con esa otra parte interna. Es así totalmente, por lo menos sé que funciona y sé que está como estudiado incluso, ¿no? En algunos medios. sí, de hecho, yo grabé alguna vez un capítulo de, ay, ¿cómo se llama esta chica? La medium de Long Island, que se hace una, Sí, porque se hace Teresa Caputo, sí, sí, Teresa Caputo que se hace un electroencefalograma, creo, mientras hace mediumnidad y se da cuenta que su cabeza es claro, como que estuviera durmiendo. Y yo creo que como claro. la comprobación de esa teoría que dice que en el fondo el cerebro está apagado por ese rato, que es la... Es bien interesante. Sí, Eso es bien interesante. A mí me gustaría hablar también, si me permitís, Rosario, y a ver qué opinan también los que nos acompañan, hablar de las sincronías, ¿no? Que muchos llamamos casualidades, pero que son más que eso, ¿no? Las sincronías son esos eventos que parecen, ¿no? Estos encuentros fortuitos, pero que si prestamos atención tienen, ¿no? Como un mensaje detrás. Por ejemplo, tiro una posibilidad, ¿no? Que es durante la noche soñar con alguien que hace mucho no ves y de pronto esa mañana vas al centro a hacer un trámite y te lo encontrás, ¿no? Entonces lo más probable, si uno presta atención, es que esa persona tiene algo importante que decirte, ¿no? Tal vez en la charla o tal vez en lo que surja de ese encuentro hay algo que es trascendente, ¿no? Que fue anticipado en el sueño. Entonces, a mí me gusta mucho que poder considerar las sincronías como parte de la comunicación espiritual, que muchas veces no se basa en los sentidos, ¿no? Porque es algo que, bueno, sucede en nuestra realidad, pero que está orquestado también, ¿no? Desde esos otros planos. eso es, sí, sí. Eso es terrible a veces, terrible. Es muy fuerte a veces, ¿no? A veces son cosas muy sutiles. Acá dicen que no es casualidad que esté ahora escuchándolos. Ay, Carolina, ¿cómo estás? Qué bueno, me alegro un montón de que estés por aquí. Es una gran amiga. Entonces, claro, esto de las sincronías me parece algo muy bello porque ellos tienen, aparentemente, la capacidad de tejer, ¿no? Como las realidades para que nosotros nos encontremos en ciertas situaciones donde el mensaje nos llegue, ¿no? Entonces, ay, no puedo escuchar o no puedo ver o no estoy con la mente muy arriba, entonces encuentro la manera de presentarnos el mensaje en nuestra propia realidad. Eso me parece bellísimo y estoy seguro que les ha pasado
a muchos ya. ¿Sabes qué? La mediunidad es muy loco porque eh, con mis compañeras, bueno, yo además pertenezco a comunidad medium, si están por ahí después las buscan, somos nosotras, somos 4 las que empezamos, ahora vemos 6. Comunidad medium hace sesiones de mediumnidad con un pequeño cobro, que es en el fondo para mantener la comunidad. Y tenemos, bueno, siempre tenemos la agenda llena, pero bueno, es parte de la historia de esto. Y resulta que ahí en comunidad nos hemos dado cuenta que muchas pistas las tenemos del día anterior. Entonces, me pasó en una sesión hace muy poquito, por ahí estaba la Polet, que es una sesión que se relaciona con ella, de alguna forma, que yo veía ese día, yo veía árboles, y yo, pero uno dice, uno siempre ve árboles, ¿no? O sea, es como lo normal ver un árbol, pero a mí no sé por qué ese día los vi como de formas muy diferentes. Y había mucho, y me llamaron mucho la atención por cómo estaban, porque fue una cafetería en la cual el árbol estaba dentro de la cafetería y las ramas salían desde el patio y le habían puesto un techo. Entonces era muy raro porque había un árbol bajo techo, era una cosa muy loca, en general los Ujú. árboles no están No es así muy común. en el mundo. Y ese mismo día, y eso me llamó la atención, y claro, y ese mismo día, en una sesión que tuve, como una parte de camino de vida, pero también de mediunidad, apareció esto, que había una persona que tenía su casa, tenía un árbol adentro. Entonces, eso yo no tenía cómo saberlo, pero todo el día lo vi y fui a un lugar donde eso estaba y me di cuenta y me pareció como que me quedó dando vuelta y claro, me apareció en la sesión. Y también nos ha pasado mucho eso en comunidad. A veces hay un dato de una compañera, no está la Angelina el día aquí, pero es súper interesante. Ella vio la patente de un auto y dijo, bueno, la patente es JM 19, no sé, 84. Y JM era Juan Molina, que era la persona que estaba fallecida, había nacido en el 84. Así, pero de una precisión, Genial, una maravilloso, locura. O digamos, sea, eso ya ¿cómo? maravilloso. Entonces, en el fondo también es una forma de comunicación, ¿no? Ujú. Y yo también pienso igual que tú, que las cosas pueden estar ahí, pero de alguna forma te hacen mirarlas, o bien las ponen ahí. No sé cuál de las dos es la correcta, pero sin duda que uno queda así como, pero ¿por qué yo vi a esta persona este día, soñé con ella y hoy día me la encuentro? ¿Por qué justo en los números de esa patente? ¿Por qué los árboles estaban así ese día? Entonces, para Ujú. nosotros, claro, también se transforma en una forma de comunicación. El, el tiempo antes de las sesiones se transforma en eso. Y bueno, y hoy día también, ¿no? Que lo veníamos comentando antes yo venía en el auto a mi casa y le decía a Cristian, tengo los oídos así, y de hecho los tengo, como adoloridos, eh, como muy sensibles, porque yo cuando percibo del otro lado, como para canalizar, me molestan los oídos. Entonces ahora, le decía Cristian, no sé, debo llevar desde antes de la sesión 2 horas antes y ahora me molestan los oídos. Entonces, también es interesante cómo uno puede comunicar información de esta manera, que es como canalizar la información que uno escucha y cómo uno empieza a sentirla. Entonces, yo creo que es súper importante no dudar en cómo uno percibe y de la forma en que llega la información, porque mientras más abres el canal, más posibilidades tienes de poder plasmar lo que llega en palabras, en dibujos, en Ujú. escritura, hay muchas maneras de hacerlo. Hay Eh, muchas maneras. hay muchas Bien, maneras. sí, en ese sentido, podemos ir dando, si querés, algunas ideas, ¿no? Como para ir reforzando los canales que ya existen, ¿no? Eh, es muy probable, por ejemplo, en mi caso que soy artista visual, que la clarividencia sea un canal fuerte, ¿no? Es muy probable, ¿no? Porque están conectados. Así que pueden considerar eso de acuerdo a las actividades Sí, a que las están realizando. actividades. Exacto. Sí, Entonces, si alguien trabaja mucho con la palabra o con la música, capaz que escuchen temas musicales en la radio, que justo la letra sea el mensaje para ustedes, ¿no? O tal vez sea un tema musical que les recuerda a una persona en particular, ¿no? Entonces, hay que prestar atención a eso también, ¿no? Cuáles son como los caminos más fuertes. Por ejemplo, yo no vuelo bien ya acá con cuerpo, entonces en espíritu creo que tampoco mucho, ¿no? Entonces,
por ejemplo, ¿no? Para diferenciarme de lo que vos contabas, ¿no? De Sí, oler como una percepción. A mí es como que este sentido, la verdad que creo que nunca lo usé, digamos, o creo que un par de veces nada más. Entonces, claro, esas son las singularidades, ¿no? De acuerdo a la información que también he recibido en este tiempo, ellos hablan de que, y creo que lo que decía Carolins, ¿no? También por acá, de que con cada persona, estos seres que nos acompañan, construimos un lenguaje de acuerdo a los canales que nosotros tenemos como más abiertos y los que ellos se van dando cuenta de que son más útiles, ¿no? Para comunicar ideas. Entonces yo creo que, yo me lo imagino ellos como probando y nosotros, viste, como reaccionando a algunos de ellos, ¿no? Entonces dicen, ah, por acá sí, entonces vamos por este lado, ¿no? Yo sí. creo que es como y que va avanzando por ese lado. Y por eso, en cada persona, la construcción de ese lenguaje es único, ¿no? Por eso es tan singular. Y por eso acá estamos notando como esas particularidades, ¿no? Entre tu lenguaje, tu manera de comunicarte, y en este caso como la mía. Sí, y sabes también lo otro que hablando de las sincronicidades, em, en mediunidad es muy común que las personas reciban recados a través de las externalidades. Por ejemplo, eh, el caso de una amiga. Ella tiene un hijo que le gustaba mucho una pieza de piano en particular y un día que yo de manera espontánea le pasé un recado del hijo, en la tarde ella me dice, no me vas a creer, un vecino que yo nunca había escuchado que toca el piano estaba practicando la melodía que era la favorita de mi hijo. Y yo, entonces, ese tipo de cosas Claro. o sea, no es casualidad, te No, mandaron el cariño por ahí. Entonces yo creo que es súper importante estar atentos, todos quienes, o sea, aquí estoy hablando más allá de si eres perceptivo o no, como persona, ujú, a tal que, a cual. que, a que eso está ahí para ti y, y en el fondo es lo que tenías que escuchar en ese momento, es el recado. eh, Ujú, no todas las personas tienen la posibilidad de estar cerca de mediums o canalizadores, Dios, no es lo normal, no es lo común. eh, y también uno no lo anda diciendo por todas partes, ¿no? Yo creo que también eso es importante. Entonces, claro, a veces hay gente que percibe, pero tiene susto de decir que es perceptiva o ujú, perceptivo, porque, teme como ser juzgado. Entonces yo creo que eso también ujú, es una cosa que nos reprime de alguna manera esta capacidad, porque sentimos que es mal visto, o te dicen ya estás inventando cosas, entonces creo que, yo le decía a Cristian ujú. también que me hace mucho sentido lo de la película de Disney, de Encanto, cuando está este primo que no se habla de Bruno, que en el fondo él tampoco quería sus propias percepciones, porque en el fondo se da cuenta que ocurrían las cosas que él percibía y eso le provocó un problema a él y a su familia. Entonces, como creo que también es súper valioso ir aceptando que a veces esto es así y y que de alguna manera también lo hablamos en nuestros caminos. Yo en algún minuto pensé que tenía esquizofrenia, pero no. Em, Ujú, Después con el tiempo me di cuenta que no, porque me di cuenta cuando yo empecé a hablar de lo que percibía con las personas, y ellos me decían, sí, o sea, esa persona sí era mi abuela, sí esas características que tú me das, no, sí, mira, eso me está pasando a mí, yo me siento así. Entonces, hay que empezar a preguntar más y ser más ujú. natural en poder con gente de confianza, uno empezar a hacer esto si tienes Claro. percepciones de los demás Ujú, porque te permite que tu capacidad se abra. O sea, yo me demoré 13 años en creer en esto, que ahora se transforma en ujú, en un medio de comunicación. Por ahí también lo dijo alguien, es un medio de comunicación, nosotros somos canales, y efectivamente, o sea, nosotros recibimos la información y la traspasamos. Entonces creo que también ujú. es como si entre nosotros mismos no nos creemos, eh, tenemos que acompañarnos en esto, que es un camino que no siempre es tan sencillo, que con Cristian lo hablamos cuando nos conocimos hace mucho tiempo. Él me decía, tengo unos zumbidos, cuando todavía yo creo que no distinguía bien Claro cuándo, que eran, qué, digamos. cómo. Entonces, Claro. eh,
y eso es lo genial de poder encontrarnos y poder conversar de estas cosas, porque creo que es esto lo valioso, de poder contarnos lo que han sido nuestros caminos y de poder Ujú, darle la oportunidad a ese espacio, de que se abra y confiar es la forma. Confiar es la forma totalmente. de que ocurra. La verdad que me parece muy bonito lo que estás diciendo porque es cierto, ¿no? Yo creo que detrás del tema de hoy, ¿no? Esto de las experiencias extrasensoriales se encuentra toda una realidad, ¿no? Lo que estamos abriendo con este tema es la realidad de la presencia, ¿no? De la presencia espiritual como, bueno, como cada uno de nosotros podamos concebirla, ¿no? Mm. Eh, entonces, eso es muy profundo. Eso creo que es tal vez el verdadero trasfondo de todo esto que estamos tratando, ¿no? De que si abrimos nuestras percepciones podemos percibir esa presencia y que es una presencia por lo menos con la que yo sintonizo, que es amorosa, que siempre acompaña, gracias a esa presencia de la información que fui recibiendo, ¿no? De ese equipo, yo lo llamo mi equipo espiritual, he podido hacer, claro, he podido crecer, ¿no? Como persona, he podido animarme a hacer cosas como esta, digamos, ¿no? Que antes la verdad que no creo que me lo hubiera imaginado, ¿no? Y además Entonces, contarte, dale. sí, te escucho, te escucho. No, no, es que estaba pensando en eso que nombraste del equipo. Y claro, lo Ah, conversamos también, cómo percibimos los del otro lado, ¿no? O sea, lo hablábamos que, sí, yo, por ejemplo, percibo un grupo que para mí viene de la montaña, como que esa sensación me da, y hay diferencias. Yo en general, hay gente que comunica con ángeles, yo no trabajo tanto eso, pero sí veo cuando hay gente que lo hace, me ha tocado verlo. bien. Eh, y por otra parte, está mi guía, que es como este nativo americano que en algún minuto les conté, si hay alguien aquí que tenga como guía un nativo americano, que me escriba. O sea, que estoy viendo, me he dado cuenta a lo largo de las sesiones de camino con personas que me han contactado, que hay mucha gente que tiene guías nativos americanos. Así que me parece súper interesante. Si alguien más tiene por ahí, que me cuente, me escribe y compartimos experiencias y también eh, decir que están ellos, que son varios y que están en distintos lugares, tienen distintas tareas. Entonces la Ujú. percepción para mí se abre de diferentes maneras y la comunicación es con distintas entidades. Entonces creo que también Bien. es importante señalar eso, o sea, como que tú puedes tener percepción a lo mejor de tus familiares fallecidos, de tus guías personales, de tu guardián, Ujú. o ángel de la Sí, guarda, pues, lo podemos denominar, y también están este otro grupo que yo diría que es el de las canalizaciones, que es otra sensación, otra percepción que uno tiene de quiénes son ellos, cómo son, para mí son más grandes, están más arriba, eh, en, en, en relación a cómo yo veo las personas fallecidas, que yo la veo como en la misma línea mía. Entonces, yo creo que eso también es importante, que hay distintas, con los mismos sentidos puedes percibir distintas claro. cosas. Eso es re interesante. Bueno, yo creo que ahí vos como que afinás más la sintonía y podés como diferenciar, creo yo, ¿no? Por cómo lo contás y por mi experiencia, que podés como clarificar bien, ¿no? De dónde viene la información. En mi caso es como más ambiguo, ¿no? Cuando yo pregunto, trato de averiguar, es como que queda difuso, ¿no? No sé por qué, tal vez sea más conveniente para mí, para mi sistema de creencias, ¿no? A lo mejor, Sí, también. eh, claro, a lo mejor yo necesito de que no esté definido, ¿no? Entonces, a ellos les importa que la información llegue, ¿no? Y muchas veces he escuchado de otros mediums y de otras, bueno, otras experiencias que ellos se presentan de cierta manera, de la manera adecuada para que nosotros podamos aceptar esa imagen, ¿no? Por eso hay gente que recibe la imagen de los ángeles sin ningún problema, mucho más fácil que el de los guías espirituales o que el de otra deidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces es bien interesante eso, cómo el sistema de creencias puede conformar, de alguna forma, ¿no? Figurar a estas presencias. Es un punto de vista que yo tengo, ¿no? Eh, Sí, sobre este tema. yo Es como también lo veo así.
Sí, Bien, es como para mostrar un poco de las diferencias, ¿no? Cómo sí. lo percibís vos, con lo que me pasa a mí, ¿no? Y también depende de lo que tú conozcas. Hablamos en algún minuto que de a veces también tú percibes lo que has visto. Entonces, cuando yo te decía, es súper importante para percibir mejor leer, estudiar otras cosas. Entonces, por ejemplo, Ujú, hablábamos de el libro Manos que curan, que tiene unos ujú, dibujos súper buenos de cómo se ven los chakras. Entonces yo nunca antes había visto chakras hasta que un día mi profe Satganecha me muestra ese libro, él lo tenía en original, en color, así bien bonito, y me dice, ojéalo. Yo lo empiezo a mirar y ahí entendí cómo se veía un chakra. Y después, al rato, me dice, oye, ¿por qué no le ves esta persona, un compañero que estábamos estudiando yoga en ese tiempo? Me dice, ¿por qué no miras a, a X persona para que veas qué ves? Y esa persona dijo, ya, sí, practiquen conmigo, dijo. Ya. Yo le digo, mira, yo ujú, veo que tienes este problema en este chakra porque lo veo como raro. Le dije, yo no está, el chakra era redondito, es como un embudo que gira. ujú. Yo lo veía como raro, como si estuviera rayado. Entonces, ella me dijo, Ok. sí, tengo este problema y empezamos a conversar. Entonces, a veces a uno le faltan imágenes o información para terminar de armar algunos códigos, algunas cosas, Mm, algunas formas. Otros lo ven espontáneamente. Hay gente que ve una persona enferma, le ve como un punto negro en una parte del cuerpo. claro. eh, y a veces no sabe mucho más de anatomía ni nada, sino que dices por aquí, por acá, y y ya. Entonces, por eso mi invitación también es a como tomar experiencias de otros, verse muchos videos de gente haciendo, haciendo esas cosas, haciendo mediunidad, haciendo canalizaciones o haciendo, porque uno aprende Está tanto bueno. como de otras formas de hacerlo, Mm, que creo que es súper interesante. es, claro, entiendo a dónde va también un poco eso, porque es verdad que hay información que ya ha sido bajada, ¿no? Entonces, no hace falta que comencemos de cero, sino que podemos valernos de la información que ya otros medios y canalizadores, bueno, han escrito, han publicado o hacen, ¿no? Lo hacen actualmente también. Es información que nos puede servir para tomar como referencia, para decir es parecido o para diferenciarnos. Pero lo importante es que tenemos esos parámetros que decís vos que nos van a servir. Me parece muy buena ese aporte. Me parece muy bueno. ¿Qué te parece? A ver, yo no sé si querés decir algo más en relación a experiencias. Hay un montón, o sea, hay muchas. Vamos a hacer un alto. Bien. Llevamos 58 minutos. Solo para contar de nuestro sorteo, vamos a hacer unos comerciales. Para las personas que nos están viendo, con Cristian vamos a proponer dar, le puse sorteo, pero no me gusta la palabra, pero dar como experiencia por acompañarnos este día y porque estamos súper contentos de que estén aquí. Les voy a contar la palabra clave para que nos escriban por interno una vez terminado este conversatorio. Eh, Quien quiera, yo hago sesiones de camino de vida y de mediumnidad. Entonces, si alguien quiere una Ujú. sesión de mediumnidad en el camino de vida, voy a estar eh, dando dos. Entonces, es importante que yo voy a hacer un sorteo, ¿ya? Entonces, los que me lleguen, los que me escriban terminando para que no se tengan que salir, Bueno, terminando el live, me escriben por interno, me dicen que era una sesión de canalización, perdón, de mediumnidad o de camino de vida, y la palabra clave que me escriben ahí por el DM es flor cósmica. ¿Ya? Y ahí yo sé que estuvieron aquí y, y los incorporé al sorteo. ¿Qué lo voy a hacer desde que terminemos? Van a tener una hora para escribirme. Y Cristian, bien. ¿cuál es tu Bueno, propuesta? yo propongo algo similar entonces también. Vamos a utilizar la misma palabra, flor cósmica. Entonces, de entre los mensajes que yo reciba pidiendo canalizaciones, también, entonces vamos a hacer un sorteo para definir eh, qué persona queda para recibir Para- estos mensajes. Por Y, supuesto, muchas gracias por estar, ¿no? pero la condición es que los tienen que seguir a los dos.
Esa es la Las condición. cuentas, bueno, La la condición verdad que es sí. que nos llegar a los dos y ahí nos piden por interno, quiero, y la sorteamos. Mañana daremos los resultados, pero hoy día los vamos a recibir ahí después del live, que ya nos queda poquito. Nuestra intención no es que madruguen aquí conversando. Claro, que no sea tan extenso. Pero también teníamos pensado eh, compartir algunos ejercicios, algunas ideas que ya se lo estuvimos diciendo también, en relación a cómo potenciar, ¿no? Cómo favorecer las capacidades sensitivas. Rosario ya dijo uno que me encanta, que yo no lo he probado todavía, que es ese de escribir el nombre de la persona en un papel y pasarle el dedo y Completo. sentirlo. Eso me parece hermosísimo y lo voy a probar, por supuesto. Apenas me lo contaste, me encantó. Y a mí se me ocurría compartirles como una práctica, más que un ejercicio, una práctica para los que eran tan mentales como yo en un comienzo, ¿no? Para los duros, así a abrirse, ¿no? Me ha pasado también. El hecho de llevar registro, ¿no? De las intuiciones, de las sincronías, de los sueños, de las señales, de todo eso, anotando con detalle qué pasó y la fecha, a lo largo del tiempo uno se da cuenta de la cantidad de cosas que suceden y de cuáles se repiten más. Entonces es muy interesante para saber cuáles son las cosas, bueno, justamente, ¿no? Más frecuentes para seguirles prestando más atención, ¿no? Eh, eso también es como que empieza a agudizar la sensibilidad, ¿no? Uno empieza a estar más atento porque ya sabe que ha sucedido una vez, por lo tanto, lo empieza a esperar otra vez. Y además se empieza a formar como un código, empiezan a aparecer palabras, situaciones, que si uno lo lee, ¿no? En su conjunto, revela más información. Así que bueno, yo les comparto esa práctica, me parece que es muy bonita, es algo que te recuerda siempre, ¿no? De esa otra realidad y que seguro, seguro te pasa bastante información. Sí, está bueno. Sí, porque yo creo que también, también quiero dar una recomendación, eh, que a lo mejor es para los que tienen un poco más de práctica. Hablábamos Ujú. con Cristian de que en algún minuto las personas, a mí no me lo pasaron como tarea también cuando estudié mediunidad, que en realidad estudiar mediunidad para mí fue como agudizar mi percepción, o sea, saber cómo sintonizar, ¿no? La perillita así, cuál era la que me faltaba. Y ahí hay dos cosas interesantes. Una, que es que hay personas que crean un ritual para empezar a percibir. Y ese ritual es tan personal porque hay muchas formas de hacerlo. eh, Ujú. y, y ahí yo quiero recomendar que hagan ese ritual que ustedes escojan, pero hay una meditación que se llama meditación para aprender a meditar, que la hacen en Kundalini Yoga, que tiene que ver con tomarse el pulso. Simplemente, 7 minutos. Eh, Sentir el pulso, sentarse en posición como de indio, algunos dicen, pero es con las piernas, ¿verdad? Sentado sobre el piso, con tu coxis en el piso. eh, y perdón, no con tu coxis, con tus isquiones en el piso y con las rodillas Ujú. flectadas, ¿verdad? En el suelo, típica de yoga. eh, y hacer esa meditación que está que si quieren la puedo compartir también. Está en YouTube, está en varias partes, que es meditación para aprender a meditar, y es simplemente eso, es tomarse el pulso, 7 minutos, después se puede alargar a 11 minutos. Y yo con esa meditación para aprender a meditar, debo decir que aprendí como tú te fijas tanto en tu pulso, y no es fuerte, no es que el pulso se sienta así como una cosa estridente, eh, como que te hace fijarte en eso y te permite como enlazarte con tu conciencia. Y también lo otro que yo noté en esa misma forma es que em, es como tú puedes hacer muchas prácticas, pero tienes que escoger aquella que es para ti. Entonces yo te sugiero esta, que es Ujú. como que es esta forma, y yo después de tanto practicarla, ya ahora es la manera que tengo de conectarme para hacer sesiones. Yo no uso ¿cómo se llama? No uso la oficina La- virtual. claro, es Sí, la atención plena, sí.
toda la razón. Ujú, Eh, uso ese formato, entonces ya ahora puedo hacerlo con mucha facilidad y es pura práctica. Así que la invitación es a buscar la forma en que llegamos a esos estados de flujo, que es decir, fluir en en la forma en la que ujú, estamos. A veces lo logramos de distintas maneras. Hay gente que lo logra nadando, personas que lo logran ujú. conduciendo motos, gente que lo logra meditando, gente que lo logra, o Ujú. sea, hay muchas formas de entrar en esa sensación de flujo y la invitación es a, cuando te des cuenta que estés en esa sensación de flujo, sentirla realmente. Y por ahí puedes recibir recados y otras formas de comunicación. Si entras en en esa ola en el fondo. Es muy hermoso, la verdad. En mi caso es, por supuesto, a través del arte y de la creación, uno llega a esos estados, pero también me resuena mucho por la forma en que canalizo, ¿no? Cuando yo escribo la pregunta, esto también lo pueden hacer, lo pueden probar, escriben la pregunta de la cual necesitan una respuesta o orientación. Eh, Luego, bueno, yo hago una sintonización, yo evoco a mis guías, pero ustedes pueden evocar a su alma, a su corazón, a su yo del futuro, a quien ustedes crean, ¿no? Que es el ser adecuado, ¿no? Para responder. Y simplemente empiezan como a escuchar o a imaginar que escuchan, porque a veces el imaginar es como un inicio, ¿no? Para permitir de que esto Una llave. suceda. A veces puede, claro, ¿no? A veces puede parecer que uno se inventa todo, pero tienen que, como, bueno, lo charlamos, ¿no? Esta noche varias veces. Lo importante es continuar, aunque pareciera que uno se lo esté inventando, es continuar, continuar, permitir de que ese flujo suceda y después recién uno vuelve y observa qué es lo que sucedió. Pero debe permitírselo, ¿no? La mente a veces trata de meterse, ¿no? Todo el tiempo o varias veces, pero lo importante es tratar de mantener ese fluir. Se pueden encontrar con muy lindas sorpresas si lo prueban. Sí, de todas maneras. Ujú, es muy bonito. Ujú, Oye, yo quería, ay, no sé cómo decir esto, em, porque, espérame, para pasar ujú, los recados, a veces lo hacemos sin querer. Em, por ejemplo, yo o sea, me preguntan algo o yo siento que estoy dando un consejo que no es mío o yo ujú, percibo que me soplaron de cómo hacerlo. Entonces, es, es distinguir también cómo, cuándo interviene nuestra propia mente y cuándo en realidad estamos diciendo cosas que no son nuestras. Y a veces nos pasa que uno dice, "Uy", ujú, como que estás diciendo algo que no es tuyo, pero que lo estás ujú. diciendo en el momento que sea necesario. Entonces creo que también esa forma de comunicación que viene como de estar presente, lo que dijo la Loreto por ahí, atención plena, es súper importante para poder estar en esa sensación de poder transmitirlo, encomendarse en el fondo a poder lograr transmitir la comunicación perfecta en el minuto adecuado. Creo que eso también es súper importante, sobre todo cuando uno se ve en situaciones complejas como tienes que dar un consejo muy específico Ujú, o a veces tienes que resolver alguna situación, encomendarse y ahí ujú, también llegan las palabras, llega la información, llega la persona que necesitas para solucionar las cosas. Eh, yo creo que eso para mí es una forma súper bonita también de poder canalizar de otra manera, ¿no? O de poder, ujú. estos extrasensoriales, el rezar sirve un montón. Eh, lo que tú Gracias. hagas, como rezo, no hay una estructura Ujú. específica de rezos. Es como tú sientas que para ti es un rezo. Eso creo que también es importante. Hay muchas formas de comunicación extrasensorial, o sea, de percibir el otro lado en todas sus categorías, pero también de hablar con el otro lado. Y quiero Mm, decir esto así como qué mm, hermoso. plena, con plena seguridad, ya, estoy súper segura de lo que voy a decir. Te están escuchando todo el tiempo. Eh, en mi experiencia, sobre todo bueno, en canalización también, con los guías, pero sobre todo en mediunía,
la familia, a veces las personas están en estados críticos y situaciones complejas y uno reza y el otro te está escuchando. Me ha tocado muchas veces pasar información y decir, mira, cuando Ujú. pasó esto, ustedes hicieron Reiki, por ejemplo. Hay gente que hace Reiki para personas que están enfermas. Y del otro lado te dicen, me hicieron Reiki, yo lo recibí y agradecen también eso, a ver que se hayan preocupado por ellos, aunque no se pueden comunicar, pero le reciben. Entonces Ujú. creo que la comunicación extrasensorial, como- también nosotros enviamos comunicación extrasensorial a otros. Y Ujú. creo que esto es muy lindo, em, poder saber que lo podemos hacer siempre y que de alguna manera, quizás distinta a la comunicación verbal, vamos a recibir la respuesta. Entonces confía, y es para mí súper importante transmitirlo, confía en que tus palabras enviadas con amor, con convicción, con energía, llegan al otro, independiente del lugar donde esté y a la condición que esté, porque esa comunicación existe. Entonces creo que así como se comunican desde esa sintonía de amor con nosotros del otro lado, nosotros también podemos mandar Sí, recados y hacer preguntas. eso, bueno, me parece muy hermoso cómo lo comunicaste y me parece también de lo más hermoso que nos sucede cuando aceptamos esta realidad, ¿no? Entonces, Rosario, seguro vas a coincidir con esto, de que nosotros vivimos con esta realidad, ¿no? Sabemos de que existe esta compañía, sabemos de que existe esta posibilidad de comunicación y contamos con ella. Entonces, nosotros no solamente recibimos información, sino que dialogamos con esta serie de seres, ¿no? Que nos acompañan. Yo también les hago pedidos, les hago comentarios, es algo muy cotidiano, ¿no? Todo el tiempo, cuando tengo que tomar decisiones y demás, pido ayuda, pido consejo, pido asistencia, y sé que ellos encuentran la manera, ¿no? Para brindarla. A veces es, y se nota claramente, en la posibilidad de hablar, ¿no? Es como si se metieran en nuestros corazones y de pronto, ¿no? Uno empieza a decir palabras que tienen toda esa energía y es muy bello. Sí, Es maravilloso cuando sucede. Entonces, bueno, yo confío un montón, ¿no? Ahora sé que tengo este equipo y y que la realidad es compartida, ¿no? Ellos saben de que cuentan conmigo también para hacer ciertas tareas como esta, por ejemplo, y yo sé que cuento con ellos, ¿no? Para asistirme en ciertas tareas también. Por ujú, supuesto que la responsabilidad de vivir es nuestra, ¿no? La responsabilidad de la toma de decisiones es de cada uno, ¿no? De nosotros. sí. Pero ellos están ahí también para, bueno, para acompañarnos y asistirnos en la medida en que sea posible. Yo te voy a proponer algo para cerrar, ya que estamos en la hora. Eh, Me parece súper bonita nuestras historias hoy día, eh, de cómo, lo que me contaste el otro día de los cuadros que estás pintando para el concurso, no, no son cuadros, estás dibujando, ¿no? Los dibujos, sí, Y de ahí sí. yo cuento la mía, para ir cerrando y después damos recados y cerramos. Ah, ¿tú quieres que cuente Sí, esa experiencia? cuéntala. Ay, es súper fuerte, pero bueno, me pusiste contra la espada y la pared, Rosario. Es que es bonita, porque sabes que, mira, yo tengo la siguiente perspectiva y por eso te la pido. Es que cuando uno está en su camino, todo se abre. Y a veces Ujú. nosotros, claro, percibimos esa realidad, ¿no? Y podemos decir, sí, mira, me pasó esto. Pero es lindo porque como verlo en la realidad, como cuando estás en tu camino eso se abre. Entonces, quisiera que compartiera la Ujú. historia, como de ahí yo comparto la mía, para Bien, me que parece bien. también veamos que en el fondo, en algún punto, todas las huellas que te han sido trazadas para ti tienen un sentido. Y a lo mejor hay personas que están Totalmente. buscando ese sentido en las huellas, y a lo mejor con este relato puede hacerle más sentido cómo juntar las pistas del camino. Totalmente, sí. Bueno, yo cuento algo que ha sucedido en los últimos, a ver, 3 años, que han sido, bueno, años que han marcado, ¿no? Este camino. A ver, la anécdota comienza yo estando en un trabajo que no era muy saludable para mí ya, del cual no terminaba de irme,
entonces la vida se encargó de sacarme de ese lugar, ¿no? Yo no tomé la decisión, la vida me dijo, tenés que salir de ahí y prestar atención a esto, ¿no? Y me pusieron al frente una convocatoria, una beca, ¿no? Entonces, bueno, yo me presento a la beca y gano un viaje eh, a Londres a estudiar arte realizado por mediums y psíquicos, ¿no? De todos los tiempos, de hace un tiempo hasta la época. Así que bueno, tuve una oportunidad muy fabulosa de tener esas piezas frente a mí, todas juntas, de distintas partes del mundo, poder estudiarlas, poder compararlas y poder comprenderlas hasta cierto punto. La verdad que yo no entendí mucho en su momento qué es lo que estaba viendo. Así que bueno, regresé a mi ciudad, seguí haciendo mis cosas, seguí canalizando, y luego cuando este colegio, que se llama el Colegio de Estudios Psíquicos, decidió crear un concurso en la pandemia para dialogar con su gente, decidió presentarme con uno de los esquemitas que yo había canalizado en mis cuadernos, ¿no? Al lado de los textos tenía unos dibujitos medio geométricos que también bajaban la misma información. Entonces yo digo, bueno, vamos a ir por el camino de lo visual, vamos a rescatar esas imágenes y vamos a presentarlo, ¿no? Como trabajo. Porque era justamente como el cambio, estaba sucediendo como el cambio de comprensión sobre mi tarea, sobre el arte y lo visual. Entonces rescato esos dibujos, que eran esquemitas, los llevo a la categoría de obra, como lo entendemos nosotros en artes visuales, y lo mando al concurso. El asunto es que en los dos únicos concursos que crean, queda seleccionada la primera obra, después presento otro dibujo, y aquí es donde sucede lo particular, y es lo que Rosario quiere que yo cuente. Eh, esto fue en el 2020, yo estaba en esta misma sala, toda esta misma mesa, muy tranquilo por la siesta, después del almuerzo ya pasado un tiempo, estaba pasando estos esquemas de mis cuadernos con canalizaciones, con textos, a dibujos, ¿no? Entonces la información que estaba pasando a dibujo se llamaba comunicación, bueno, en este momento se me fue, perdón, es Angelic Guidance, que estaba en inglés, guía angelical, ¿no? Entonces, yo estaba describiendo los esquemas que ejemplifican cómo funciona, ¿no? La comunicación espiritual entre los humanos y guías y ángeles, ¿no? De eso se trataba el dibujo. Y mientras yo estaba dibujando la palabra angelical, estaba ya en la última letra de angelical, siento que una energía muy poderosa viene de mi derecha e impacta como en mi alma, ¿no? Entonces es un shock bueno, que me hace reaccionar físicamente, ¿no? Como que si perdiera un poco el control del cuerpo en esos momentos. Y por supuesto que me sorprendió, me choqueó por unos momentos porque no vi venir nada de eso. Estaba totalmente tranquilo, disfrutando del dibujo. Y, y comprendí que esa energía tan poderosa tendrían que ser ángeles, ¿no? Porque justo era la palabra que yo estaba dibujando. Entonces yo dije, "Ah, estos son ángeles, ¿no?" Entonces digo, ahora tengo que creer en ángeles, decía yo, ¿no? Con mi mente. Esto tiene que haber sido un ángel. Bueno, entonces pensé que era solamente ese el mensaje. Pero lo que aconteció fue que ese dibujo lo presenté nuevamente en el concurso que hacía este colegio en Londres al año siguiente y terminé siendo elegido con un premio del jurado y eso lleva a que me inviten a tomar clases virtuales con ellos, a que les envíe obra y a que este año realice posiblemente participe de una muestra con ellos, ¿no? Entonces, de pronto, esos dibujitos encontraron el lugar. Yo creo que fui absolutamente guiado, por supuesto, con este empujón que recibí tremendamente fuerte, que después terminé de entender, no lo entendí del todo en su momento. Sí. Me decían que ese dibujo era importante, que no solo se trataba de ángeles, sino que ese dibujo tenía que ser enviado a ese lugar, porque ahí lo iban a recibir con brazos abiertos. Entonces, ahora yo entiendo, claro, ahora yo entiendo el valor de estos dibujos, ¿no? Que estoy haciendo, que a mí me parecen que son muy sencillos, ¿no? Pero entiendo que tienen un propósito y un sentido. Entonces yo confío en eso y lo sigo haciendo, sigo creando esto. Y bueno, y yo confío en que del otro lado me van a ayudar a ubicarlos en el lugar en el que tengan que estar.
qué va, ¿viste? Esa es Es muy linda esa historia, me encanta. Yo voy a contar la mía, a ver si puedo ser breve, ¿ya? Eh, Mi historia es la siguiente. Yo cuando estaba estudiando yoga, partí estudiando yoga infantil y juvenil, con Yoga Allí, y eh, ahí yo recibí en algún minuto, fuimos, no sé si hay alguien aquí de ahí, pero fuimos a, eh, el curso se llama, la fiesta, es como la fiesta de los milagros se llama. Es una fiesta que se hace y viene un gurú, sí, súper connotado a hacer una meditación. Y la cosa es que yo hice esa meditación y en esa meditación yo vi, esto te estoy hablando en 2013, que me iba a dedicar a trabajar con niños. Yo soy profesora, siempre trabajo con estudiantes, pero no niños chicos, yo soy profesora de estudiantes de secundaria. Entonces, yo dije, no sé cómo esto va a funcionar en el mundo, pero quizá algún día lo haga. Y eso quedó siempre en mi mente como una tarea. El 2019 nació mi hija. Y ahí también lo hablamos con Cristian en algún minuto, yo creo que empezaron a calzar las piezas de esto. Y yo, a raíz ujú, de conocer a, no sé si está Natalia todavía por ahí, pero estuvo en algún minuto, una amiga muy querida, nació mi hija, entonces mi interés por la crianza empezó a crecer, empecé a aprender muchas cosas con ella y a tomar un camino de crianza que quizás es una crianza respetuosa, una forma de todo relacionado con eso. Parto respetado, crianza respetuosa, y eh, empezó un camino con eso a raíz de mi hija. Y pasó que esa forma yo sentí que era un medio, que era la manera que yo quería conservar y que muchas más personas conocieran esas formas de abordaje del trabajo con niños. Y en septiembre del año, y con mi pareja en paralelo, por la pandemia, igual que tú, empezamos a conversar acerca de generar, hacer algo con eso, y no sabíamos bien qué. Teníamos la idea de hacer como yo soy profesora, algo así como de educación, y estábamos en eso discutiendo cómo le poníamos, qué hacíamos, etcétera, y fuimos de vacaciones en septiembre del año pasado a La Serena. Yo por eso digo que los guardianes yo los veo en la montaña, porque esta vez me los encontré en la montaña. Yo fui caminando a un lugar donde había muchas lavandas y de vuelta de ese camino fui a comprar unos dulces, así literalmente, y vuelvo y siento el recado en mi cabeza, que tenía que volver sobre esa idea. Ya tenía como visto que era en educación, ya sabía que era con niños, entonces que me pusiera, que este era el momento de hacerlo. Y dije, ok, le dije a mi pareja, mira, que él ya eh, lo adoro porque ya sabe que estas cosas me pasan, entonces eh, me dice, le cuento la historia y me dice, ya, ok, hablo con esta amiga, con Natalia, y le digo, ya, Natalia, esta cosa hay que hacerla. Me dice, ya, hagámosla. Y empezamos a armarla. Y ella nos avisa, mira, salió unos fondos concursables para proyectos, qué sé yo. Y ya nos enteramos, no sé, el día 2 que salió la convocatoria y había 20 días para mandar el proyecto. Mandamos el proyecto y para sorpresa nuestra, sin haber nunca hecho nada de eso, en particular, sin haber presentado nunca antes un proyecto, nos ganamos el proyecto. Así que eh, ahora estamos justamente estoy trabajando en crianza, en todo lo que tiene que ver con crianza respetuosa. Así que también invitada, si alguien trabaja en eso, me parecería súper interesante que se contacte conmigo para que podamos conversar. También porque para mí ha sido súper interesante conocer de primera fuente, por ejemplo, el tema de los guardianes, cómo los guardianes acompañan a los niños. Hay muchas cosas en el mundo de las percepciones que creo que se ven a veces como si fueran de mentirita, cuando hablan como el ángel de la guarda, por ejemplo, y son tan reales, al menos lo que yo veo y los mensajes que me envían para los padres en eso. Entonces creo que es súper lindo esa área. Y claro, o sea, hace 2013 que yo recibí ese recado y recién hoy día encontré como toda esta claro. posibilidad de hacerlo. Entonces creo que, y son Ujú, las huellas del camino, o sea, tú puedes sentir que en un minuto este es tu camino y a lo mejor en ese minuto no era precisamente el minuto en que se dio, pero progresivamente se fueron juntando, fuiste conociendo a la gente, fuiste encontrando las pistas que te llevan
hacia un camino que sea para Ujú. ti y que tú escojas llevar. Así que también creo que es muy lindo contar estas historias que son, en mi caso yo recibí, como tú, recibimos recados entre medio de la historia, Ujú. también para confiar y para Totalmente. decir, es momento de hacerlo, Ujú. es momento de mandarlo, es este el dibujo. Entonces creo que es súper valioso Es que confiar, confiar. eso. Me parece hermosísima tu historia, aparte está sucediendo ahora, como la Sí, mía también, ¿no? Hay un paralelismo que es muy curioso, ¿no? Entre nosotros, así que me parece muy hermoso que nos esté sucediendo casi al mismo tiempo. También el mensaje es ser pacientes, porque yo muchas veces me ponía muy ansioso porque no comprendía exactamente, ¿no? Pero ¿esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿No? ¿Cuándo? ¿Para cuándo? ¿No? ¿para cuándo? Yo Entonces, también. también, ¿para cuándo? Entonces, claro, ser paciente es que cuando el momento sea, se va a presentar y lo vas a ver, ¿no? Entonces, es eso también, ¿no? Es tener paciencia, es confiar, lo que voy a decir Rosario, confiar, y las piezas se van a ir, a la medida que sigas escuchando, confiando e interactuando, ¿no? Con esta confianza, eh, las piezas se van a ir ubicando, ¿no? En su momento va a ser, ¿no? Van a encajar todas y van a caer justo al frente tuyo y va a ser sumamente claro. Sí, sí, es muy especial. Y además sentir que ese es tu camino es algo, no sé, es como una magia, ¿no? Yo siento que es como Ujú. irreal, es raro, pero muy, muy Sí, lindo. se Sí, entonces siente siento que ujú, mientras uno está muy más claro. conectado, eso se abre así de lindo. Exacto. Esto, bueno, me parece que con estas anécdotas es un momento muy, muy hermoso como para cerrar como la charla de esta noche. No sé si querés aportar algo más. Sí, una cosa para cerrar, eh, espérame, estoy conectando mi oído al, a la Suponer. abuelita. Eh, cuando las personas se unen a poder encontrarse y ver lo que realmente son, se produce una magia que en cada uno toca esa tarea. Es muy importante hablar sobre la magia que existe para todos y que está dada por encontrar los caminos de vida que cada uno ha trazado para sí mismo, pero que a veces pierde en una vida que tratamos de llevar de una forma. Soltar y poder darle forma a esas intuiciones de lo que tenemos que hacer y a lo que nos hace felices, también es una forma de encontrar nuestro camino. Entonces, encontrar nuestro camino es parte de la felicidad. Gracias, Rosario. Yo voy a aportar algo más que va en este sentido de no es necesario que hagas todo solo, porque no estás solo, estás acompañado. Solamente debes abrirnos la puerta para que podamos entrar. Solo hace falta un gesto, una palabra, un pedido, una oración para que nosotros entremos a tu mundo y te acompañemos. Podemos hacer el mundo mucho más bello de lo que ya es. Solo te pedimos una oportunidad. ¡Ay! Lo amé. Creo que Gracias. salió muy hermoso. Muy lindo, me Bueno, muchas encanta. gracias. Gracias a todos ustedes que están por ahí también, que nos han hecho el aguante en esta transmisión. Sí, muchas gracias y bueno, los invitamos a postear quizás en nuestro, a contarnos de sus experiencias, si quieren mandarnos preguntas también por interno y podemos hacer otro live en un tiempo más con los temas que ustedes nos propongan, que estén por aquí. Así que Eso, muchas gracias, cariños inmensos y estamos en contacto siempre. por supuesto. Muchísimas gracias. Ha sido una hermosa noche. Cariño, Gracias. estamos Chao, conversando. chao. Nos Chao, chao. vemos.